Buenos días, damas, ¿cómo están el día de hoy? Ya cargando pilas para el retiro y para lo que viene. ¿Cómo van con su serie de oración y con toda la tarea que hemos estado trabajando en estas semanas? ¿Cómo van? ¿Afilando espada? Acuérdense que el Señor tiene grandes cosas para nosotros en este tiempo. Pues vamos a comenzar el día de hoy con la continuidad de nuestra serie de oración y ayuno, y el día de hoy tenemos el tema de ayunando efectivamente. Pero antes de comenzar, quiero orar para que sea el Señor el que hable y el que nos enseñe. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidas en tu nombre. Hoy te pido, Señor, que seas tú, Padre, el que hables, el que edifiques nuestra vida, Señor, el que tú nos muestres, Padre, el camino que vamos a seguir. Sabemos que hay grandes cosas, Señor, que nos tienes preparados de lo alto y que solamente tú, Señor, derramarás sobre este pueblo, Señor, tus bendiciones. Queremos, Padre, Guadalajara para Cristo. Clamamos a ti por esta ciudad, Señor, por cada una de nuestras familias aquí reunidas. Señor, te pido bendiciones por 1000 generaciones. Que sean gratos, Señor, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y todo esto, Padre, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado viendo dentro de las series cómo poder orar. Vimos también el plan Daniel, de lo que es un plan de desintoxicación por 40 días, que es un ayuno parcial. Vamos a hablar un poquito de esto. También, ¿cuáles son los elementos que necesitamos para que el ayuno realmente sea efectivo? ¿Y en qué casos y cuáles son los motivos por los cuales podemos hacer un ayuno personal o un ayuno colectivo? Y cómo es que el Señor derrama poderosas bendiciones cuando es un ayuno acompañado. Hay diferentes motivos y diferentes razones, pero primero vamos a ver qué dice la palabra. Allí en sus hojas vamos a comenzar con el Salmo 119, 165, y dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Vamos a hacer énfasis precisamente en lo que dice amar tu ley. Es guardarla en el corazón con la convicción de que seremos orientados por el Padre a hacer lo correcto. Hemos estado viendo en nuestras series del domingo esta serie sobre la ley de los 10 mandamientos y cómo son leyes que nos ayudan a vivir una vida de límites, de protección y de bendición, siempre y cuando sigamos el orden de Dios. Es importante amar la ley y guardarla, porque, como dice este versículo en su segunda parte, para ellos no hay tropiezo. Mateo 6, 17, 18 dice, ¿cómo debemos ayunar? Dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te compensará en público. Aquí está refiriéndose específicamente a un ayuno personal. Si yo tengo una intención, tengo un propósito por el cual clamo al Señor por dirección, por sabiduría, por entendimiento, es importante que esto lo guarde entre el Señor y yo. ¿Para quién es el ayuno? En realidad es para todos. Yo ahorita le voy a pedir a Tere Quesada que me ayude a leer la cita de Joel, capítulo 2, del 12 al 17. Esta no está en sus hojas, la pueden anotar, pero aquí vamos a ver, esto fue un llamado a un ayuno colectivo, y la intención precisamente era llamar a todos, y vamos a ver a quién convoca, ¿sí? Si quieren, vayan buscando las citas. Joel, capítulo 2, versículo del 12 al 16.
Ahorita que te pongan sonido. Gracias. Adelante. La misericordia de Jehová. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es interesante que está hablando de convocar a una asamblea, realmente a toda la congregación, donde está involucrando ancianos, niños y a todas las personas para participar. En este momento era un clamor colectivo para ver respuesta de Dios, y no solamente con un impacto en la comunidad o en la iglesia en ese tiempo con el profeta Joel, sino era también para un trabajo interior, porque en el ayuno, aunque lo hagas colectivo, de todas maneras, lo primero que va a hacer el Señor es trabajar en tu corazón en obediencia y en crecimiento. Posiblemente nosotros en el ayuno, así como en la oración, porque recordemos que el ayuno es parte de la oración, nosotros podemos clamar al Señor por algún motivo y a lo mejor la respuesta va a ser diferente, pero en ese proceso el Señor empieza a trabajar. Ahora recordemos qué es el ayuno en realidad. El ayuno es el dejar voluntariamente la ingestión de alimento con un propósito espiritual, con una meta celestial. Y esto es importante porque si alguna persona lo hace más bien obligado por alguien más, realmente eso no es un ayuno, es una hambruna. Entonces tenemos que entender que la característica de un ayuno espiritual tiene que ver con el deseo voluntario. Y ese deseo voluntario es porque yo aflijo mi carne, pero porque mi alimento es la palabra de Dios y es lo que me va a edificar. Tengo más hambre y sed espiritual que alimento o necesidad de la carne. Tenemos que ir entendiendo y ahorita lo vamos a ir viendo, pero aquí había una razón específica donde se convoca al pueblo. Obviamente vamos a ver, Cristel ya tocó el tema sobre lo que es el plan Daniel. Traigo el libro para que quien lo quiera revisar pueda checar. Hay guías alimentarias, hay una serie de cosas que se pueden hacer, pero este es un ayuno realmente parcial y es más bien un apartarse y guardarse de una desintoxicación. ¿A qué nivel? Mente, cuerpo y alma. Como la Trinidad, recuerden que lo vamos a hacer de forma integral. Vámonos a la cita de Lucas 3, 34-35, y dice: y les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les sea quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. ¿A qué se refiere este pasaje? Se refiere precisamente al tiempo de cuando estaba el esposo. ¿Quién es el esposo? Pues el Señor Jesús. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Entonces, ¿y por qué dice esto este versículo? En el contexto del capítulo le preguntan al Señor Jesús que por qué ayunaban los fariseos y no ayunaban sus discípulos. Y la respuesta es esta. ¿Por qué? Porque estaban en continuo aprendizaje con el Señor Jesús. Pero dice la segunda parte, vendrán días cuando el esposo será quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces, ¿el ayuno para quién es? Es para todos nosotros. No importa la situación o condición que estés viviendo. Realmente hay la forma de que tú puedas edificar tu espíritu
y que tú anheles esa convivencia más profunda con el Señor. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Es interesante las palabras que utiliza Pedro en este pasaje. Habla de ser piedra viva. ¿Quién es la roca o piedra angular? El Señor Jesús. Entonces, cuando Él nos llama a nosotros a ser piedras vivas, ¿qué está diciendo? ¿Más fuerte? Formar el templo, o sea, hacer primero una roca. ¿Qué significa? Ser el cimiento o la base. La piedra angular es el Señor Jesús, pero al momento de ser nosotros piedras vivas, estamos siendo testimonio en Cristo de lo que el Señor hace. O sea, sobre nuestra fe en el Señor Jesús y en obediencia a la palabra, vamos a edificar. ¿Cómo? Primeramente Jesús y después nosotros siendo piedras vivas como un testimonio del reflejo del Señor. Entonces, esta parte es muy importante. Dice la segunda parte: ser edificados como casa espiritual. Nuestro cuerpo, ¿qué es? ¿El templo de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, interesante, dice ser edificados, ¿sí?, como casa espiritual. O sea, ahí habita el Espíritu Santo. Entonces, vamos a recordar cómo voy a habitar: caminando y orando en el poder del Espíritu. ¿Sí? Acuérdense que cuando Moisés pasó tiempo con Dios, ¿cómo salía? ¿Cómo salía su rostro? Reluciente, resplandeciente, ¿no? Y la luz incluso que él reflejaba, que era la luz del Señor, incluso podía lastimar a la vista de otros. ¿Por qué? Porque había pasado tiempo con el Señor. Mencionábamos hace 8 días lo que el Señor le dijo a Moisés. ¿Qué fue lo primero que le dijo cuando estaba en la zarza? Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es ¿qué? Santo, ¿sí? A este caminar se refiere en este pasaje. Y aparte dice: ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque en la oración y el ayuno hay intercesión. Claro, lo hacemos en nombre de Jesús. Realmente nosotros del Señor recibimos y de ahí pasamos. Pero esta unción, este poder del Espíritu viene de lo alto, viene del Padre, pero estamos intercediendo cuando clamamos por una persona que está enferma. Acuérdense lo que veíamos la semana pasada: orar con los enfermos, no por los enfermos. ¿Sí? Es bueno orar por ellos, pero es mejor orar con ellos, porque vamos dando un acompañamiento, y más si hacemos un acompañamiento en ayuno. ¿Por qué respuesta? Bueno, vamos a clamar obviamente por sanidad, pero el Señor nos dará la respuesta conforme a su plan y a su voluntad. Esa persona va a sanar, es un hecho, pero puede sanar en el cielo o puede sanar en la tierra. Esa es la respuesta en la cual nosotros no sabemos, estamos sujetos a la voluntad del Padre, y no es un tema de fe, más bien es un tema de orden en cuanto al plan divino. Hay un tiempo en el cual cada una de nosotros seremos llamadas, y esa persona que sanó en el cielo, hubo un propósito por el cual pasó por esa enfermedad. Primero edificó a esa misma persona, pero también hubo movimiento alrededor de las familias, o de las amistades, o de la iglesia, o de la ciudad, o de la congregación. Acuérdense que todo tiene siempre un propósito divino. Dice aquí, segunda parte del versículo: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto tiene que ver que aquí nos sometemos a la autoridad de Dios en obediencia. No voy a orar o ayunar conforme a lo que yo creo. Posiblemente así comenzamos, pero estamos sometidos realmente a la voluntad del Padre, y el mismo Espíritu Santo nos va guiando.
¿sí? Nos va guiando precisamente a esa voluntad del Padre. Y sea cual sea el resultado, nosotros aceptamos con gozo ese resultado. ¿Qué dice Lucas 4, del 1 al 4? Aquí obviamente tenemos el mayor ejemplo que podemos tener, que es precisamente cuando el Señor Jesús ayuna por 40 días y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo principalmente el Señor Jesús? Recibiendo el alimento espiritual, recibiendo esa edificación personal. También sabemos que cuando él estaba orando en Getsemaní, ¿qué le dice? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él clamó y pidió, pues si es posible, lo evitamos. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? No. Más bien te voy a edificar, te voy a dar la fortaleza y lo que necesitas, porque ahí está orando el hombre. Acuérdense, aunque Jesús es parte de la Trinidad y obviamente es divino, estaba su parte humana clamando como tú y como yo. Entonces esa parte humana de Jesús estaba clamando: pasa de mí esta copa. Y es cuando él suda sangre, ¿sí? Entonces es importante que él se somete a la autoridad del Padre y acepta cuál es el plan divino. El ayuno comienza con la oración efectiva. Tiene un comienzo y un fin. Es importante que se abre el ayuno, sepamos que hay un orden para abrir y hay un orden para cerrar. Debe de haber un propósito específico, entendiendo que nosotros seremos transformados interiormente por el Señor. El fin del ayuno es tener esa intimidad con Dios a un nivel más profundo y ser edificados y edificados y edificados. Y grandes cosas pasan. Volví a poner la lista de lo que es orar efectivamente. La vamos a repasar brevemente. Y dice: una mujer que ora efectivamente busca el rostro de Dios en todo momento. Este es el fin principal. Camina en santidad y obediencia al Padre. Alaba y adora al Señor. Se enfoca en el poder de Dios, viendo más allá de la circunstancia. Ora la palabra. Alinea su voluntad al plan de Dios. Cada día se pone a cuentas con el Señor. Aguza su mirada en lo celestial. Ese es su enfoque. Conoce la verdad y con su vida honra a Cristo. Es disciplinada en su tiempo de quietud con Dios. Sabe escuchar a los demás y clama al Padre por ellos. Es intencional y persevera. Establece metas, propósitos y causas de oración. Acepta la respuesta de Dios con gozo. Ahora vamos a ver qué necesita una mujer para ayunar efectivamente. Dice: tiene un genuino anhelo de intimidad profunda con Dios. Esta realmente es la intención, por eso es muy importante que la persona que decide hacerlo realmente es por una profundidad en una relación con Dios. Establece una disciplina ejerciendo dominio propio, porque obviamente al momento que tú dominas la carne, como simplemente dejando de comer, afligiendo la carne, en ese momento que es la parte más complicada, ¿sí?, estás en la sintonía de ser edificada espiritualmente y grandes cosas suceden. Lo hemos visto con todos los testimonios bíblicos que tenemos en la Escritura. Dice: se compromete a dar, a orar y a ayunar como Jesús nos enseñó, no solamente por un propósito personal, sino por otros. Dar implica dar a otros lo que hemos recibido del Señor. Dice: ayuna
por victoria como Jesús en Getsemaní. Y es una victoria porque gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo estamos aquí, salvas por una eternidad. Pero Él clamó dentro de su humanidad de que si era posible que pasara de esa copa. Sin embargo, Él entendió que la voluntad del Padre era pasar por la cruz. Y tú y yo aquí estamos a causa de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Las circunstancias que Dios permite en tu vida, situaciones difíciles o cosas, son parte del plan de Dios. Y recuerda que tu vida, tu testimonio, no solamente te va a edificar o vas a aprender de ello, sino también vas a ser testimonio para otras personas. Por eso en el versículo anterior decíamos, ser piedras vivas, testimonio viviente. Se hace sensible la voz de Dios, que a su vez le capacita para vivir en santidad. Ayuna por limpieza y purificación espiritual, 40 días de ayuno parcial. Vamos a leer la cita, Corina, de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 3. Tampoco está en sus hojas, por ahí lo pueden anotar. Es Daniel capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Vamos a fijarnos cuál es la primera palabra que leen. Y volví mi rostro. ¿Qué significa? Y es Daniel el que está orando y clamando voz a cuello. O sea, es Daniel, no es cualquier personaje. Dice, volví mi rostro. ¿Qué nos dice esta frase? Sí, o sea, él está regresando precisamente a algo que dejó. Mi pregunta es, ¿tú y yo, cómo estamos ahora con el Señor? Tal vez como Daniel necesitamos volver nosotros al rostro de Dios. O sea, Dios está ahí para nosotros, pero quien se aleja y quien se retira, ¿quiénes somos? Nosotras. Entonces, me impacta cómo comienza este versículo. Y volví mi rostro al Señor. Y habla de cilicio, es decir, él reconoce. El cilicio representaba, o cuando te rasgaba las vestiduras, cuando había pecado, cuando había una situación de dolor, una situación de luto. Pero en este contexto habla de que él se volteó su rostro a lo mejor al nivel que debería de estar. Hoy te pregunto y me pregunto, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestro rostro hacia Él? Porque obviamente Dios está siempre con nosotros, pero nosotros no siempre estamos con Él. Entonces, ¿cómo está tu rostro hoy delante del Padre? ¿Estamos más afligidas por las cosas del diario? ¿O nos falta doblar rodilla y ayunar para que se desaten las bendiciones del cielo? Hay muchas bendiciones para ti y para mí. Mi pregunta es, ¿hemos ido por ellas? ¿Hemos permitido hacer lo que nos toca para que el Padre nos las entregue? ¿O se van a quedar ahí como un regalo sin abrir? ¿Qué haces cuando llegas con tu hijo el día de su cumpleaños o tu hija y le das un regalo precioso y el hijo no, o la hija no te hace caso y ahí se queda? Y pueden pasar 13 años y nunca lo abrió, nunca lo disfrutó. Mi pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Ya abrimos ese regalo? ¿Estamos disfrutando realmente las bendiciones que el Padre tiene para nosotros? Porque no solamente te edifica a ti, sino edifica tu entorno. Acuérdense que como mujeres vamos a influenciar nuestro entorno para bien o para mal. Mi pregunta es, ¿ya tomaste ese regalo para ser bendecida y bendecir a otros? Una mujer que ayuna efectivamente, ayuna para renovarse espiritualmente. Hay una renovación completa interior. Cuando adora, magnifica a Dios, entiende que es el Rey de la creación, el Señor de señores,
y es el poderoso de Israel. Ayuna recibiendo llenura de espíritu y transforma su vida. Es intencional y persevera. Establece metas, propósitos y causas de oración y de ayuno. Acepta la dirección de Dios con gozo. Como el Señor Jesús realmente lo pidió, lo clamó, pero en él estaba otra circunstancia. ¿Cuáles son los motivos por los cuales podemos ayunar? Bueno, podemos ayudar por dirección y discernimiento y guía de Dios al camino correcto. Recordemos el pasaje de Esther. Esther estaba en una situación de peligro. Aquí más adelante también casi al final dice protección. Podemos decir que en el caso de Esther oró por dirección, discernimiento y guía para tomar el camino correcto. Ella decidió convocar un ayuno colectivo para que fuera protegido a su pueblo y que fueran salvados todos de morir. Pero ella dijo, pues si tengo yo que morir, pues adelante. O sea, sabemos de antemano que puede haber diferencias entre la voluntad de Dios y lo que nosotros podemos esperar, pero tenemos la plena confianza de que el Señor va a hacer lo mejor para nosotros. También el motivo de ayuno es un avivamiento espiritual, por salud y sanidad, por una liberación. ¿Qué ejemplo tenemos de una liberación? ¿Recuerdan al padre que clamaba por misericordia al Señor Jesús porque su hijo tenía un demonio, incluso se hacía daño? Cada que el demonio lo poseía más fuertemente, esta persona se aventaba al fuego y se hacía daño. Entonces, el Padre le pide al Señor Jesús esta liberación. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús en este contexto? Dice, es que solamente hay género que solamente con oración y ayuno. Entonces, cuando hay en nuestras familias o en amistades o en una ciudad hechicería, brujería o puertas que se han abierto al oculto, solamente se van a cerrar y van a ser restauradas con oración y ayuno. Hay cosas que únicamente serán con oración y ayuno, pero el principal edificado somos nosotros. Les voy a contar brevemente el testimonio de una persona que se convierte en Puerto Rico. Esta persona se dedicaba al oculto y era una persona que era de un alto rango dentro de la brujería y del oculto. Y en una ocasión a él lo contrataban para hacer daño a las personas y esta persona fue contratada para atentar con la vida de una persona sin tocarla, simplemente con cosas ocultas. Y no le fue concedido tocar a esta persona. Y entonces él, como era una persona que se dedicaba al oculto y dentro de ese medio era como famoso, entonces aferró más, ¿sabes qué? Pues más fuerza contra ella para acabar con esta persona. Y veía que pasaban los días y no pasaba nada con esta persona. Entonces él entró en enojo, pero también en temor. Investigó quién era esta persona. Y resultó que era una joven que doblaba rodilla y ayunaba. Era una mujer joven, fuerte en la oración. Y ese fue el factor de cambio que esta persona en Puerto Rico lo hizo que se convirtiera. Y ahora esta persona se dedica precisamente a compartir el Evangelio y a ser de testimonio para aquellas personas que han pasado por lo mismo. Entonces Dios va usando. Ahora, ¿qué testimonio tenemos en la Biblia de algo como esto que les platico? ¿Se acuerdan de ustedes de una mujer en el libro de los Hechos? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan de Lidia? Lidia era una mujer que adivinaba y tenía unas personas que eran quien ganaban dinero por la adivinación de ella. Y cuando les liberada, pues obviamente ya no adivinaba. Pero entonces
Esto es un caso similar, o sea, que por un lado Lidia, hacía adivinación, obviamente incorrecto, pero fue liberada de esto, y en el otro caso que les platiqué, que este es un testimonio actual, esta persona ahora ayuda precisamente a las personas que han pasado por lo mismo o que en sus familias alguno de las personas han caído en este tipo de temas. Entonces, la liberación con oración y ayuno. Salvación de almas. Cuando nosotros tenemos un alcance, ¿qué hizo John Knox? Oró y clamó Escocia para Cristo. Por eso es importante que nosotros oremos y clamemos por México, por Guadalajara, por nuestra colonia, por todo el plan que tenemos aquí, por el campestre, por Rancho Contento, por cada una de las zonas. Estamos clamando para que el extendimiento del reino sea. Por purificación y restauración, cualquiera que sea la situación que puedas estar viviendo, el Señor te puede responder con ayuno y oración. Por una renovación, puedes romper ataduras y adicciones. ¿Cuántas personas han caído en adicciones? Y pueden ser adicciones al alimento, no necesariamente droga, pero una adicción es una adicción. Entonces, esto se rompe con oración y ayuno. Por intercesión, ya lo veíamos, por sanidad financiera. Este ejemplo lo vemos en Nehemías, y más adelante vamos a profundizar un poquito más en el libro de Nehemías y cómo también se convoca a una asamblea general del pueblo y hay una restauración. También podemos orar por nuestro matrimonio o por nuestra familia. Ya mencionamos lo que es la protección para nosotros, para nuestros seres queridos o nuestros hijos, por la expansión del reino de Dios y relaciones correctas y conexiones del reino celestial. ¿A qué me refiero? Cuando yo estoy en el trabajo, cuando yo estoy en la iglesia, cuando yo estoy en un grupo con compañeras y amigas, podemos realmente escoger con quién nos relacionamos. Y si las personas a lo mejor no representa para nosotros un reto, podemos orar y ayunar precisamente para que esa relación cambie. Cuando nosotros oramos en ese desafío, el Señor transforma corazones. Y a lo mejor esa persona que te es muy difícil compartir, trabajar o simplemente convivir, posiblemente ese es el desafío que hoy el Señor te da. Sabes que precisamente con esa persona es con la que tienes que trabajar, porque el Señor te está pidiendo que tú primeramente cambies y seas transformado por Él y después puedas trabajar en unidad. Relación correcta y conexión, ya lo vimos, y unidad en el cuerpo de Cristo. Esto es, hablábamos de las 4 relaciones. Mi primera relación es con Dios. ¿Cómo es mi relación íntima? Esta es la razón de ser del ayuno y de la oración. ¿Cómo me relaciono con el Padre? Segunda relación es mi relación conmigo misma. Tercera relación es cómo me relaciono con los demás. Y cuarta relación, cómo me relaciono con los demás de la creación. Vamos a tener un momento de convivencia en las mesas, si quieren, para que ahorita nos enfoquemos en el estudio y no platiquemos en las mesas, sino pongamos atención. Dice relaciones correctas y conexiones con el reino celestial. Este punto es importante porque somos obviamente parte del cuerpo de Cristo. Ayunando efectivamente, dice, la disciplina del ayuno libera las bendiciones del cielo y el favor de Dios. Durante el ayuno desbloqueamos nuestra alma de los deseos carnales. Tenemos más hambre y sed de Dios que el deseo natural de los alimentos. Es la mayor fuente de poder que proviene del Espíritu Santo y que muchos creyentes pasan por alto. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú pasas tiempo orando y clamando al Señor, va a haber en tu espíritu, en tu interior, un río que fluye. Y es así, es un río de agua viva.
¿Cuál es el reto de hoy? El reto es que te prepares para llevar a cabo el plan de Daniel de 40 días de ayuno. Es un ayuno parcial. Ya lo explicaba Cristel acerca de cómo podemos hacerlo, simplemente dejando la comida procesada, pero con una intención. Acuérdense que no se trata de reducir a un régimen alimenticio, sino es edificar el espíritu. Entonces es importante que tengamos un proyecto de vida y un propósito de crecimiento espiritual. El Señor quiere llevarnos a otros niveles y que esas bendiciones se derramen del cielo para nosotros y para nuestras familias. Ahorita nos quedan unos cuantos minutos para que trabajemos en las mesas y podamos ver cuál podría ser uno de los versículos que para ustedes les llamen o les diga sobre el ayuno. O sea, ¿qué es para ustedes? Y cómo podrían comenzar un plan de ayuno. Entonces, trabájenlo ahorita en las mesas. Y si tienen alguna duda o inquietud, también escríbanla, la trabajamos. Pero es importante que ahorita conversen todo lo que ustedes tengan de inquietud, los motivos personales por los cuales ustedes pudieran comenzar un ayuno, tanto en lo personal como en lo colectivo. Y después del retiro estaremos ampliando esta parte de lo que es renovarse y de lo que es el plan Daniel de 40 días. Entonces tomemos 10 minutos para trabajar en las mesas. Mesa 1. Es importante recordar la intención, acuérdense del ayuno y la forma, es muy importante. Sí, Lucy. Bueno, en nuestra mesa quedamos en hacer ayuno, no necesariamente tiene que ser todos los días, puede ser un día a la semana con una intención y una planeación, y puede ser solamente en la mañana hasta las 2 de la tarde, sin necesidad. Bueno, el chiste es dedicarle todo el tiempo a un devocional y con una intención específica, y buscar en la Biblia sobre ese tema, sobre esa situación o en la que tú estás, por la cual estás ayunando, buscar en las citas bíblicas para acompañar ese tiempo. Y también, sobre todo, lo que reflexionamos mucho es que hay que no solamente buscar y leer y ya, sino tener una libreta o algo donde podamos anotar todo lo que Dios nos esté hablando en ese tiempo de ayuno, y nos sirva como de refuerzo cuando estemos débiles o cuando estemos, que Dios nos habló durante ese tiempo de ayuno. Entonces sí es importante anotarlo. Eso es todo. Gracias. Ese comentario que haces es muy importante, es una bitácora de ayuno. Es un recurso muy valioso porque nosotros podemos, pasando el tiempo, observar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Tienen algún versículo que quieran compartir sobre el ayuno? Ok. Siguiente mesa. Vamos con la mesa 2. Corina. El versículo que escogimos fue Joel 2:12. Un poquito más cerca, Cori. Joel 2:12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ok, es importante, ¿no? Porque estamos reconociendo cuál es la condición de nuestro corazón, que es exactamente lo que nuestra alma necesita. Mesa 3. Allá atrás. Sí. Yoli. Nosotros pensamos en el propósito, nuestra iglesia. Un poquito más cerca, Yoli. Es que está muy arriba y yo estoy muy abajo. Perdón, nuestra iglesia, orar por nuestra iglesia, especialmente que como cuerpo seamos
llenos del Espíritu Santo para que podamos lograr el propósito que Dios tiene en ella. Y pues vamos a ayunar, pero en el tiempo del ayuno vamos a orar, a leer la Biblia y escribir lo que Dios nos diga en su palabra. Y eso es lo que nosotros hasta ahorita logramos hacer. Gracias, Yoli. Es muy importante la intención y estar orando por la iglesia. La iglesia, acuérdense que es la novia de Cristo y es importante cuidarla, protegerla, orar por ella y ayunar por ella. Mesa 4. Cris. Mira, Yoli, yo todavía más abajo. A ver, déjenlo. Hola a todas, nosotras elegimos también Joel 2:12. Dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Y estuvimos platicando que lo más importante cuando ayunamos es justo lo que dice Joel 12, lo que dice primero, entréguenme su corazón. Eso es lo más importante al ayunar. Y después, por consecuencia, Dios te revela por qué cosas ayunar también, porque muchas veces decimos, no sé, por decir un ejemplo que dijo Yoli y su mesa ahorita de vamos a ayunar por nuestra iglesia, y está muy bien, pero quizá primero hay algo que cambiar en nosotras para que nuestra iglesia también funcione. No sé, observamos cosas en nuestra iglesia que a lo mejor si se quitaran estarían mejor, pero hay cosas que si Dios trabajara en nuestro corazón, si las quitara también estaríamos mejor y a su vez la iglesia va a estar mejor. Y también platicábamos que lo más importante es entregar nuestro corazón en este tiempo al Señor, porque sí es que desatas bendiciones, pero la primer bendición que desatas es que puedes ver las cosas como Dios las ve. Muchas veces ya tenemos las bendiciones en nuestra vida, pero como estamos más enfocadas en las cosas del mundo, no las logramos ver. Entonces, cuando tú entregas ese corazón a Dios y Dios te hace ver cómo ve las cosas, ya es la primer ganancia, ya es la primer bendición. Y no es que porque empiezas a orar, no sé, vamos a decir por sanidad financiera, ya vas a poder pagar todas tus cuentas. No es así, sino que tú empiezas a orar, a ayunar, entregas tu corazón a Dios y Dios entonces te da la sabiduría, y porque estás en la lectura de su palabra también, te da la dirección de cómo empezar a usar su dinero. Pero no es que porque ayunamos ya vamos a poder pagar las cuentas, sino que Dios nos va moldeando a cada una. Por eso lo más importante primero es entregar nuestro corazón a Dios. La primera intención del ayuno tiene que ser que busquemos en intimidad al Señor y después Dios nos dirá qué cambios tenemos que hacer cada una y por qué cosas tenemos que empezar a ayunar, porque si no sería como un Dios de sacrificios todavía, ¿no creen? Cuando realmente tenemos un Dios de gracia y no tenemos un Dios de intercambios, tenemos un Dios de gracia. No es que porque ayunamos ya tenemos un resultado, sino porque ayunamos podemos ver qué Dios quiere y entonces después empezar a hacer esos cambios para Él, ni siquiera para nuestra conveniencia. Y ya es todo. Gracias, Cris. Es importante que nosotros podamos en manos de Dios precisamente nuestro corazón. Dice, examíname, oh Dios, mi corazón, ¿no? Es importantísimo y sobre todo pedir al Señor dirección espiritual. ¿Cuál es tu voluntad, Padre, que yo haga en esta circunstancia? O a lo mejor no hay una circunstancia. ¿Qué quieres de mí, Señor? Como le dijo Isaías, heme aquí. Entonces posiblemente Dios te está llamando para que tú respondas, heme aquí. Mesa 5.
Bueno, antes que nada, yo quisiera comentarles Un poquito más cerca para las inquietudes que nos surgieron en la mesa para poder aclarar lo que viene siendo el ayuno. A lo mejor ustedes ya lo entendieron muy bien, pero en el caso de nuestra mesa sí surgieron inquietudes, sobre todo cómo se tiene que ayunar, en qué consiste el ayuno, sobre todo pensando en las personas que muchas ya estamos por llegar o ya estamos en la tercera edad y que poder ayunar los 40 días era muy difícil hacerlo. Por fortuna nos aclaró y aquí nos dijo esta cuestión de que puede ser absoluto o puede ser parcial. Nos recomendó mucho leer el libro del Plan Daniel, porque ahí sí van a encontrar orientaciones sobre cómo poderlo realizar. Y nosotros en la mesa acordamos que tuviera que ser un ayuno parcial, ya que muchos de nosotros no aguantamos estar así como todo el día sin alimento. Nos aclaró que tenía que ser los 40 días corridos, sin embargo yo escucho que puede ser también alternado. Entonces esa puede ser una opción que permita hacer un ayuno con más rigurosidad que como lo estábamos planteando. Luego, cuando pensamos sobre el propósito del ayuno, el por qué y el para qué ayunar, esto buscamos y encontramos muchos motivos por el cual se pudiera ayunar, como los que vienen aquí en nuestra hojita. Y cada quien tuvo un motivo diferente. Para el caso de mi mamá, su motivo fue el matrimonio y la familia, porque le ha tocado platicar con muchas personas donde ahorita la cuestión de estos matrimonios están en riesgo de terminarse. Entonces ella tiene preocupación por estas personas y ese fue su motivo. Sin embargo, a otros más les preocupa la cuestión de la salud, otros más la cuestión de la cuestión de la situación financiera. Entonces cada uno encontró su propio motivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Perdón. El cómo también lo encontramos aquí en las hojitas. Y vimos que, bueno, ¿cómo puede ser? Buscando día a día durante estos ayunos el rostro de Dios en todo momento. Ponerse en manos del Señor y ofrecer el sacrificio que se está haciendo. Caminar en santidad y obediencia al Padre. Alabar y adorar al Señor. Que esto tiene que ver mucho con lo que las otras mesas compartieron cuando decían orar en todo momento. Buscar, leer la Biblia, versículos que refieran a la cuestión del ayuno y sobre todo al propósito para el cual se está ofreciendo. No traemos un versículo que sea ahorita referido, pero tiene que ver mucho con los que ya los demás mesas han estado comentando. Ok, muchas gracias. Bueno, hay varias cosas ahí que podemos comentar. Una es, acuérdense que el plan Daniel de 40 días realmente no es un ayuno, es un plan de desintoxicación. El plan Daniel de 40 días es un plan de ser apartado para el Señor. Ahorita les pido que pasen el libro para que lo puedan ver las demás en la otra mesa. Es un plan realmente de desintoxicación y es una manera de comenzar. Pero también hay ayunos, como lo comentaba Lucy, que pueden ser de un día o de mediodía. Y esto es importante porque ese tiempo o esa mañana que se dedique es exclusivamente en el tiempo del Señor. El otro punto, recuerden que el sacrificio ya lo hizo Jesús. Nosotros lo que vamos a hacer es afligir la carne para vivificar el espíritu. Realmente no lo vean como un sacrificio que nosotros hacemos, sino el sacrificio ya lo hizo el Señor Jesús por nosotros, sino más bien es aflijo la carne o domino la carne, ejerzo el dominio propio en mi alimentación para poder crecer espiritualmente en lo que el Señor me muestre. ¿Qué áreas de mi vida o qué áreas el Señor me pide que yo trabaje? Y obviamente Él irá transformando, como dice la Escritura, de gloria en gloria, nuestra propia vida. Pues aquí concluimos el estudio de hoy. Vamos a dar gracias al Señor por lo que hoy nos ha mostrado y pues vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí y vas delante de nosotros. Tú, Señor, en Jeremías dice, clama a mí, yo te mostraré las cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Aquí estamos, Señor, para ser guiadas por tu Espíritu, para que tú nos muestres esas cosas grandes y ocultas que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor,
por tus misericordias y por tu amor y por la gracia, Señor, que derramas día a día sobre nosotros y sobre nuestras familias. Y todo esto lo ponemos en nombre de Jesús. Amén.